Como cinéfilo, para mí esta instancia es muy importante, ya que admiro mucho tu trabajo y la sensibilidad que tienes como directora. Bueno, en esta instancia del Mundo Películas y Traficantes de Cultura tenemos el honor de conversar con Claudia Guayquimilla, quien dirige la película Mis hermanos sueñan despiertos. Así que bienvenida a nuestro espacio, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Benjamín, por la invitación. Bueno, para partir, primero me gustaría que nos contaras un poco, porque vienes llegando del Festival Internacional de Guadalajara, donde tú y tu equipo se llevaron tres premios: mejor largometraje de ficción, mejor guión y mejor actor para Iván Cáceres. Cuéntanos un poco cómo fue toda esta experiencia, además previo al estreno acá en Chile. Fue muy bonito de partida poder viajar fuera de Chile y mostrar en salas de cine. Nosotros estrenamos primero en Locarno, que es en Suiza. Ujú. Fue el primer viaje fuera de Chile del protagonista, del actor. Esta es segunda vez que viajaba y segunda vez que se veía en pantalla. Así que bueno, fue muy emocionante y muy inesperado también. No solo su premio, sino los otros dos también. Y muy simbólico. Yo muy orgullosa de que se reconozca también el talento joven como el de Iván, que es su primera película, pero además fue muy lindo el premio a mejor guión, porque es un guión que estuvo inspirado en una investigación que recabó muchos testimonios de niñas, niños, jóvenes que han estado en centros del Sename. Entonces creo que es muy simbólico y por eso también lo dedicamos a esas voces que muchas de ellas ya no están. Así que fue bonito y un impulso para dar energía a esta batalla que es compleja. Pues llevamos 19 meses sin que se estrene una película chilena en salas de cine, entonces nada, pues hay que tener esa energía y eso fue lo lindo de esa instancia. Bacán. Oye, si bien, bueno, ya que mencionaste que es la primera película de Iván, si bien se reconocen muchas caras de varios actores, bueno, con Andrew Garfield, con quien ya trabajaste en Mala Junta, Sí. con Sebastián Ayala, La Pali García, bueno, y varios más que podemos reconocer ahí, nos encontramos con muchos rostros nuevos también en la película. ¿Cómo fue el proceso de casting? Sí. Y también me gustaría saber si todos ellos son actores. Eh, Son actores naturales, como le decimos, Ujú. que no tienen estudios formales, pero el proceso de casting, bueno, yo no sé hacer casting, nunca he mandado como un libreto que se aprendan. Entonces en verdad lo que hicimos fue una convocatoria por redes sociales de nuestra película anterior, que la publicitamos mucho por Facebook, por Instagram, y ahí mismo hicimos un llamado a jóvenes que no necesariamente tuvieran experiencia, que quisieran participar, que se hicieran una presentación. Y bueno, de ahí vimos rostros, sus videos, y hubo muy poquitos que seleccionamos para conocerles, entre ellos Iván, que de inmediato yo vi a su video, me llamó la atención, y bueno, los citamos a un encuentro y juntamos a duplas de hermanos que nos tincaban. Y en verdad varios de esos chicos quedaron como compañeros de centro, los que no quedaron como hermanos. Y pasó con el hermano menor una coincidencia, que mi co-guionista había ido como jurado a un festival de teatro infantil y premió a un chico como mejor actor, y el año siguiente lo premié yo al mismo chico, y no me podía sacar a él de la cabeza. Entonces en algún momento lo contactamos a través de su profesora de teatro y fue él al casting, y ahí lo juntamos a los dos hermanos, hicieron una escena y nada, me encantaron. Improvisaron una situación y ellos no se leen el guión así completo, pero vamos ensayando previo a que es la escena, vamos viendo escena a escena, y tienen algo de verdad que se complementa muy bien con los actores profesionales que nombraste tú, como Paulina García, Andrew Baxter, Sebastián Ayala, que además les interesa esta relación y son muy solidarios en el set para trabajar. Y nada, a mí me gusta mucho, creo que es lo que más me interesa como directora, esta mezcla que se genera, y me gustaría poder repetirla en el futuro. Bueno, sin duda que la mezcla sirvió harto, la película está increíble y los actores están sensacionales. Yo tenía la duda solamente por el tema de ver tanto rostro nuevo, por eso te hacía Sí, como la pregunta, porque eran demasiados me, rostros nuevos, pero me claro, gusta mm, mucho, como además rostros nuevos también en el equipo técnico. Eso no se ve en ya, pantalla a lo mejor tan fácil, mm, pero creo que para mí es importante eso también, de ver una verdad, de ver una energía de alguien que quiere estar. Y hay una verdad que tienen Iván y César, que son los hermanos protagonistas, y me encanta
jugármela también por ello, pero trabajando además con compañeras y compañeros que me han apoyado antes, que hemos explorado antes, eso también me encanta. Sí, pues no, de hecho, mientras la veía, como que iba haciendo el análisis, decía ya, sí, él el que se ganó el premio, ya, sí, sí, se lo se lo merecía, ¿cachai? Uno va como armando un poco Vamos. ahí, sí. Eh, Oye, bueno, otro tema también importante, bueno, lamentablemente en Chile hay muchas cosas que están mal, incluyendo el Sename como uno de ellos. Y bueno, ya mencionaste un poco del proceso investigativo, pero me gustaría conocer un poco más en profundidad ese proceso, de cómo te introduciste más en el tema y dar finalmente con la historia que vemos en Mi hermano Soñando Despierto. Bueno, fue un proceso que partió con nuestra primera película, que fue Mala Junta, que el protagonista era un chico tenía relación justamente con estos centros de Sename, y nos pasó, tuvimos la fortuna de que nos solicitaron en algún momento que fuéramos a mostrar nuestra película a uno de estos centros. Y esa experiencia fue una de las más marcadoras y emocionantes para nosotros como guionistas y como directores, y también al protagonista, porque ellos que viven el prejuicio en carne propia, creo que vivieron la película y la entendieron mejor que cualquier otro público. Y fue muy emocionante y nos dieron sus testimonios y empezamos a visitar otros centros. Y de esa visita empezamos a recabar testimonios y en algún momento el ver esa realidad, porque uno piensa o el equipo pensaba que eran casas de acogida, pero nosotros lo que visitamos son cárceles. Y el estar en ese lugar en que te quitan tus celulares, tus relojes, pierdes la noción del tiempo, fue muy fuerte, fue muy marcador y sentimos que había una deuda con contar ese espacio, esas voces que de algún modo no tienen cabida en otro lugar. Y bueno, a recabar testimonio, hubo uno que a mí me impactó mucho, que fue el de un caso que ocurrió en Puerto Montt, con consecuencias fatales, y estos chicos que, bueno, la única vestigio de que existieron, me tocó a mí ir a ese centro y ver una pequeña nimita que hay a un costado de esta pared gigante de carcelaria, y una pequeña nimita que tiene las fotografías gastadas de estos chicos, y me pareció muy fuerte que ese fuera el único vestigio de que alguna vez existieron. Y quisimos hacer un poco el ejercicio artístico como equipo, qué pasa si le volviéramos a dar color a esa fotografía, pero más que nada para intentar imaginar de manera libre quiénes pudieron ser, qué soñaban y qué pudo haberlos hecho pensar que esa era una posibilidad de un futuro mejor, la única posibilidad, y tratar de llevar a las y los espectadores, les espectadores, a ese sentir, a esa situación bajo presión, a entender qué puede llevar a un ser humano a tomar ese tipo de decisiones. No, genial. Bueno, igual eso se refleja muy bien en una de las escenas de tu película, que es como dejar estos pedazos de cinta ahí. eh, Ahí fue como una de las primeras partes donde me quebré un poco, de hecho, porque es esa pregunta que se hace en esa conversación, como de preguntándose si alguien los va a recordar en el futuro, que también es como bien potente, porque de hecho, como decías tú, como que pasa un poco mucho por el prejuicio de la gente, ¿cachai? De repente, no sé, pues, se llevan a alguien detenido, está alguien viendo las noticias, se llevan a alguien detenido, y uno ve las redes sociales y es como, ah, weón, no sé, cabros de mierda, ¿cachai? Así como que se lo merecen y como que a la gente como que queda un poco detrás la humanidad, ¿cachai? Y creo que la película como que rescata bastante eso. Y de hecho, también comentar un poco, ya que estamos tan cerca del 18 de octubre, Mi hermano Sueña Despiertos también muestra un poco de esa brutalidad, en este caso con los gendarmes, esa como frialdad, como que no importan, como que son con suerte Sí. un número más. De hecho, también hay algunos cantos como que también se escucharon en las marchas también, que es como bien impresionante. Cuéntanos un poco de tu visión respecto a cómo quienes deberían protegernos siempre reaccionan con violencia, que también se ve mucho como en los momentos donde deberían proteger a estos niños, solamente se les responde con más violencia. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Eh, bueno, sumando también a lo que comentaba anteriormente, creo que para nosotros como equipo era muy importante dar testimonio de voces que parecen efímeras, que están queriendo dejar testimonio de que existieron con rayados en la pared, con Mm. alguna cintita que cuelgan, pero parece que esas voces no son escuchadas y era importante hacer un retrato humano. A nosotros nos tocó conocer historias de violencia de
todos quienes habitan ese espacio, tanto profesores, incluso gendarmes, que sus horarios también son terribles y por tanto muchos de ellos se suicidan, niñas y niños y niñas que están ahí, el problema es institucional. Eso es lo que a nosotros nos pasó y creo que también viene un poco de mi trabajo anterior, que yo tengo esperanza en la naturaleza humana, sin embargo el problema a mí me parece que es institucional, cuando se deja ver, de ver esa humanidad, y por eso vuelvo al cine. Siento que eso es lo que puedo apoyar yo desde mi lugar, que no soy socióloga, no soy asistente social, soy cineasta y puedo aportar desde esa sensibilidad de volver a humanizar y ver con atención ese espacio. Y bueno, nosotros nuestra preproducción y filmación se dio durante el 18 de octubre. Entonces, en plena rebelión popular, donde estábamos filmando, alrededor estaban las protestas, estaban las lacrimógenas, la represión, estaba en el colegio que filmamos, se estaba realizando un cabildo, entonces no lo íbamos a detener porque estamos de acuerdo. Uno de los colegios en que filmamos, los chicos estaban en toma del colegio, entonces tampoco íbamos a detener esa toma, sino que nos tocó convivir. Así que un saludo muy grande también a todos los chicos del IMBA, que fue una relación muy hermosa, la que también forjamos con ellos, que de algún modo quedan parte de la película. Y como dices tú, las consignas que estaban en la calle, que una de las grandes consignas era para el fin de esta institución del Sename, pasaron como orgánicamente a la película. Sentimos, o yo sobre todo también, siento que mi rol es dejar un poco testimonio del momento histórico que me toca vivir, más que una película tan de autor. Siento que es importante dejar testimonio y que el cine sea como un receptáculo y un refugio de esas voces que no están teniendo cabida en otro espacio en este momento en nuestro país. No, genial. Bueno, también cuéntanos un poco sobre, en base a tu investigación, este contacto con las personas con las que estuviste, un poco sobre el abandono, la soledad también que se muestra. Por ejemplo, aquí está el personaje de la Pali García, a la cual todos le llaman tía, ¿cachai? Donde se le ve a ella en una escena muy bonita, donde ella les dice que ella ve, que la gente ve chicos tras unas rejas, pero ella ve un grupo de jóvenes que son como una familia y que claro, ellos finalmente están como soñando con salir detrás de esas rejas, solamente que uno puede imaginar, no, quieren salir solamente para robar o cosas de ese estilo, pero en realidad ellos están soñando con tener una vida normal, como muestras tú en la película. Cuéntanos un poco más de esa realidad. Bueno, nos tocó, la experiencia que nos tocó vivir como equipo es que así como hay cosas terribles dentro de esta institución, hay profes de trato directo que de verdad quieren hacer instancias para las niñas que les ayuden también a su instancia. Y ellos también sufren de esa violencia. Entonces, también guardo con mucho cariño a esos profes que quisieron llevarles una función de cine y que se preocuparon, por ejemplo, de instalar cosas para oscurecer la sala para poder darles intimidad, que buscáramos que hubiera el mejor sonido, que buscáramos buenos asientos, que buscáramos algo rico para que compartieran y comieran, no nosotros, no era para nosotros la actividad, era para ellos, para que ellos pudieran estar. Y eso con libertad de que pudieran comentar lo que quisieran, si querían ver la película, pararse o no. Y fue impresionante, ellos me decían que se concentraran en una película, eso no siempre pasa, y supongo que es porque apeló también a sus voces, y por eso les contábamos después que nosotros queríamos hacer una película sobre lo que está ocurriendo acá y que nos contaran qué querrían decir. Entonces ellos nos decían justamente este tipo de sueños que no tenía que ver con los prejuicios que uno tiene. Y a una de las cosas que más nos impactó es la humanidad y cómo los lazos fraternos, cómo esperaban a un compañero de otra casa para juntarse en esa instancia común y veían toda la película abrazados. Entonces creo que nosotros, un director de centro nos dijo que el peor momento en que puedes desarraigar un ser humano en su comunidad es la adolescencia. Y lo que nosotros vimos es que había un aferrarse a la vida, un aferrarse a lazos humanos a pesar de la distancia. Entonces, aquí a veces están separados por casa y no se pueden ver, pero se siguen comunicando. Hay silbidos, hay gritos, hay un montón de cosas que creo que es importante y ha pasado sobre todo en nuestro país, en que hemos tenido detenidos desaparecidos, en donde se han aferrado a la vida, a la esperanza, y también nosotros ahora en circunstancias de pandemia, el reflexionar respecto como al cuando estamos aislados. Y con lujos como nosotros, que podemos acceder a comunicaciones, a lectura, pero ¿qué pasa con estos chicos que viven en el aislamiento
y no para ser reintegrado a la sociedad, como que quedan con una carga y con un estigma hasta salir. Entonces, lo que nosotros vemos, más que todo perdido en Sename, lo que vimos fueron vidas que corren peligro de ser vulneradas y que lo que queremos con esta película es intentar poner un foco ahí de atención, más que de dar un mensaje tan cerrado, es decir, ojo aquí, atendamos aquí, y también que veamos una realidad que sentimos que muchas veces se nos oculta. O sea, no creo que la gente conozca cómo son los centros Sename, porque se ponen además un poco aislados para que no sean tan vistos. Entonces creo que es importante poner la mirada ahí, sobre todo ahora que estamos en la discusión de la nueva constitución, y que creo que es importante ver los derechos de la infancia y de la adolescencia. Dentro de tu película me gustaría saber un poco, porque me llamó la atención, fue como una de las escenas que me dejó como más impactado por, como que yo ahí empecé a analizar así como, ¿qué se les pasó por la cabeza para lograr esto? Que tanto en la dirección como en el guión, donde ¿Mm? hay una parte, cómo llegan a esa parte donde ustedes muestran cómo a un grupo de chicos que vemos, que en teoría no tienen nada, hay una escena donde ves que les arrebatan todo. Sí, ¿Cómo, cómo dan con sí. con esa escena en la parte creativa? Eh, un poco de testimonio y un poco de biografía. Creo en un momento que nosotros fuimos a uno de estos centros, en la salita donde ellos se reúnen a sus talleres, había como un pequeño cajoncito, como un velador, en que tenían escondido como cuadernos. Y yo le pregunté por qué está aquí, y la tía me preguntó, o sea, me contó ella, pues que no se llevaban sus cuadernos, se los guardaban porque a veces estos mismos se los rompían, los gendarmes o en el mismo centro compañero, entonces tenían que refugiar ese pequeño espacio de humanidad, resguardarlo así. Y en ese momento chicas y chicos me empezaron a comentar su realidad y cómo efectivamente a veces gratuitamente habían allanamientos, lacrimógenas. Y creo que también en ese momento, y también cruzado con lo que pasó el 18 de octubre y con lo que nos ha pasado a muchos viviendo en Chile, tiene que ver con la falta de dignidad y cómo a veces nos golpean en el suelo, cómo a veces por humillarnos nos golpean, nos quitan lo que para nosotros es valioso y que ni siquiera tiene que ver con un valor monetario, tiene que ver con a veces quebrarte el espíritu. Y creo que a veces las instituciones, y a veces voy a ponerme súper como política, pero creo que Dale hay nomás. elementos opresores y los elementos opresores saben quebrar el espíritu de los seres humanos y apelan ahí, saben cómo, pero en ese momento donde hay que resistir con resiliencia y es a partir de la comunidad, no de uno solo. Eso es lo que por lo menos yo creo como ser humano y que hay que aferrarse a eso y dar esperanzas desde ahí, desde la resiliencia y que van a intentar quebrarnos el espíritu una y otra vez, pero en comunidad es más fácil resistir. Así que espero haber transmitido lo que sentí de sus testimonios y lo que también he sentido yo a veces, no en esa situación, pero sí he sentido que me han hecho un poco lo mismo y que es humillante y uno solo está viendo un poco de dignidad y de respeto por su propio ser, espacio y lo que para uno es importante. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, y en la película hay varios momentos también que son como, que yo encontré como bastante poéticos, por eso te lo preguntaba, que está también, por ejemplo, este grupo de jóvenes maltratados por el Estado, olvidados por la patria, cantando el himno nacional, Sí. enfocándose en la parte de la libertad, ¿cachai? Es como que está como todo el rato esta poética, Mm. ¿cachai? Como dentro del concepto central finalmente de la película, a mí me pareció increíble, por eso te lo quería mencionar y preguntar, porque era como, weón, Sí. ¿cómo lo hizo? Sí, o sea, para mí son como joven mapuche, hay muchas contradicciones entre como los emblemas patrios y como Mm, las frases también que de repente son tan grandes mm. y lo que uno vive como realidad como chilena y también como mapuche es muy contradictorio y creo que eso me parece interesante ponerlo en pantalla, esas contradicciones en las que creo que muchos y muchos nos sentimos como identificados al vivir en este país y la imagen que proyecta versus lo que uno vive acá. No, genial. Ahí, aplauso. De hecho, me pasó que yo pensaba, porque yo la estaba viendo desde mi casa, en el computador, eh,
Y era como que Espero se que me vino, puedas ir a la sala de cine también, sí, para que también la voy a ir, disfrutes así. también. No, yo la vi y al tiro, como 3 de la mañana mandándole audio a mi amigo, hoy igual tenemos que ir a ver esta película al cine. Así que ahí Ajá, los voy a llevar a todos. No, pero me ya. pasó que era como que estaba en el computador y como que tuve el recuerdo de la gente que aplaude en el cine, que, que a mí no me gusta, sobre todo cuando, o sea, me gusta cuando estáis en una premiere o cuando estáis con el director y el elenco, pero así como Sí. que termina una película y no hay nadie y la gente aplaude, no me gusta. Y terminó la película y yo era así como quiero aplaudirle al computador, y me acordé de eso. Combatiste tu propio Claro, como sí, fue como, fantasma, monstruo y claro, prejuicio. sí, completamente. Oye, Buenísimo. bueno, sabemos que lo hemos mencionado ya que que el Estado chileno tiene en abandono a nuestros niños y jóvenes del país. Hay un grupo de la clase política que también se molesta con el aborto. De hecho, ahí ustedes, las chiquillas, ahí tienen sus cantos también, que les molesta el aborto, pero después cuando nacen, ahí da lo mismo donde están o lo que les pasa. Sí. Eh, Puedo imaginar un poco tu respuesta, pero me gustaría que tú con tus palabras nos contaras un poco eh, la necesidad de contarnos esta historia. Ujú. Em, bueno, creo que yo no sé elegir mis temáticas a partir de lo que se está necesitando a partir de la industria. Lo que a mí me mueve es de corazón, como mapuche, cuando uno habla, nos enseñan de pequeña que uno lo hace porque tiene algo importante que decir. Uno no lo va a hacer al azar y eso conlleva una responsabilidad. Creo que en este momento en que es muy difícil hacer cine por el tema del COVID, los altos presupuestos, y son tan pocas las voces femeninas, por ejemplo, que están ahora pudiendo realizar sus películas a pesar de todo el talento que hay, que me lo tomo como una responsabilidad importante, como te decía antes, no como autora o algo personal, sino más bien ser yo un canal para poner a disposición de otras y otros historias que nos conecten. Creo que para mí lo más importante del cine, y lo descubrí al hacer mi primera película, que pensé que no iba a hacer ninguna más, pero al mostrar y conectar con públicos, por ejemplo, al mostrar al aire libre, se mostró durante el estallido social la película, siento que lo que hacía el cine era hacer sentir menos solas y solos a ciertas personas, con ciertas temáticas, de que hay problemas que se sienten identificadas, identificados y que generan comunidad. Y para mí lo que me gustaría con esta película y por qué la hago tiene que ver con eso, con que gente pueda conectar y así como yo también me siento menos sola cuando me conectan, comentan cosas, también se puedan sentir menos solos. En mi caso soy muy tímida, de hecho tengo ansiedad social, me pongo muy nerviosa al conocer como grupos de gente grande, un set que a veces hay 150 personas, me pongo muy nerviosa y si lo hago es porque es la única forma que sé expresar y como te digo me he sentido como acompañada y pudiendo acompañar a otras y otros y ser testimonio de lo que nos tocó vivir desde este lugar. Hay gente que retrata a otros personajes de la historia y los que están en la estatua o las grandes biografías o personajes a nivel mundial como Lady Di. Y bueno, a mí no son esos los que me interesan, a mí me interesan estos otros personajes que a los demás a lo mejor no les llaman la atención, pero para mí reflejan el Chile y el Chile en que yo vivo y que me interesa retratar con dignidad. No, genial, no, y creo que con esta película lo lograste. Eh, Siento que lo que me has comentado que has querido transmitir con la película, por lo menos yo lo vi así, como te comenté, yo lloré con la película y era como, ¿dónde es la marcha el lunes? ¿Cachai? Como que me ha pasado un poco con tus películas que da eso, que muestran que muestran como una parte de la humanidad, pero finalmente también nos muestran una realidad que de repente se escapa, que creo que eso es súper interesante para el público, para los que nos estén escuchando, que finalmente no sé, po, a los chicos del Sename, a alguien que, no sé, que es abandonado, es como, qué triste, o alguien que comete un acto delictual, por ejemplo, hay cosas que hay detrás, hay muchas cosas que hay detrás, que de hecho pasa y que pasó también con lo que destapó el 18 de octubre, que de repente sí, efectivamente habían chicos que sí andaban haciendo desmanes, otros muchos eran infiltrados también, pero hay que ver también qué hay detrás, ¿cachai? Que el tema de la educación, de las oportunidades, de aquel chico que está rompiendo un semáforo, y uno se encuentra con estas películas y finalmente uno entiende y descubre el porqué de su accionar. Y creo que con esta película
pasa mucho eso, que como que se despega un poco más el lado humano que el lado que nos están tratando de ocultar, porque finalmente para el Estado, para estas instituciones, son chicos que son un número, o con suerte un número. De hecho, el personaje como del Andrew Buster como que reclama harto eso, reclaman harto eso en la película, el personaje de Iván también, que es como a quién le importamos. Y creo que eso es muy importante y muy interesante también de ver, porque nos muestra esa realidad y finalmente pasa lo que me pasó a mí, que fue como, sorry, pero es como váyanse a la chucha, o sea, yo quiero ir a marchar para que esto cambie, ¿cachai? Porque es como, nos conectamos un poco con esa sensibilidad y con esas historias que están ahí y que nadie nos cuenta, así que te felicito por eso, porque para mí fue como bien logrado, aparte hace ratito que no lloraba con una peli, así que ¡Oh, gracias. qué fuerte tocar así tu Sí, así que emoción! Eso es un sí, honor. sí, así que gracias por la película y por también poner esta temática en pantalla. Eh, Sí. bueno, nos quedan pocos minutos, así que para cerrar me gustaría dejarte la cámara y el espacio para que invites a la gente, al público, a ver Mis hermanos sueñan despiertos. Bueno, primero tomando lo tuyo, me ha pasado que otras veces me han dicho mi película anterior era un llamado a la acción y ahora que tú lo digas esto, quizás, bueno, es así. eh, Hago películas para que ojalá les pasen cosas, así que bueno, es una invitación. No piensen en un género carcelario, sino que en realidad lo que van a ver es acompañar a un grupo de chicos a qué es lo que se puede sentir, soñar, vivir, qué puede representar para uno estar en este encierro, sobre todo ahora que, como decíamos, hemos estado en pandemia. Así que nada, pues una invitación a eso, a conectarse, si les gusta que lo compartan. Tenemos nuestras redes sociales que es Mis hermanos suenan despiertos en Instagram. Así que bueno, lo que nos ayudó en la película anterior fue las y los y les espectadores que comunicaron, que llevaron a su familia, así que tenemos absoluta esperanza de eso, del boca a boca, y una invitación a todas y a todos. Pues. Y si quieren también contactarme para algún conversatorio, sobre todo profesoras, profesores, siempre yo dispuesta también, porque son mi público favorito. Así que invitadas también a quien quieran escribirme en el Instagram de la película, me pueden contactar o en el mío. Bacán. Bueno, Claudia, muchas gracias. Gracias por la película también y por haber conversado con nosotros. Mucho éxito en este estreno. Bueno, y desde ahí, desde Mundo Película y Traficantes de Cultura, estaremos ahí compartiendo todo, sobre todo algunas frases también que escribí mientras veía la peli que me parecieron bien interesantes para proyectar un poco la Buenísimo. esencia de la película. Así que Muchas eso, Claudia, gracias. muchas gracias. Gracias, Benjamín. Te dejo un abrazo gigante. Gracias Igual, por el cariño, además súper simpático, que uno se siente muy en calma. Así que te dejo un abrazo. Me voy ahora con la otra entrevista, pero fue una muy linda junta. Así que un no, abrazo grande. muchas gracias a ti. Espero vernos Gracias. pronto. Eso. Cuídate. Chao, Benjamín. Chao, Chao, que chao. estés bien. En esta ocasión estaremos conversando sobre el estreno de Errante Corazón, película escrita y dirigida por Leonardo Besicki, quien ya se encuentra con nosotros. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, quisiera partir felicitándote por la película. Yo ya tuve la oportunidad de verla y me pareció realmente increíble. Es como una ola de sentimientos que no te sueltan en ningún momento, de principio a fin. De hecho, bueno, más adelante en la entrevista lo vamos a estar conversando, pero también unas frases potentísimas que marcan la película desde que parte. Como que ahí viene el primer enganche, pero ya vamos a estar conversando de eso. Dale. Bueno, Bueno, gracias. me gustaría primero que le cuentes a la gente un poco con tus palabras qué es Errante Corazón y qué significa para ti esta película. Bueno, para mí la película en su esencia es una película acerca del deseo y el dolor, bueno, y el deseo, el anhelo, el dolor de vivir y de amar, ¿no? Eh, Trata de un personaje que está atravesando una crisis de mediana edad, eh, y habla sobre un personaje que de alguna manera inconsciente empieza a tocar como algunas heridas del pasado, eh, y bueno, y viendo cómo, o sea, tengo tal vez una imagen para decirte que fue la disparadora de toda esta película, que es
como si fuera un hombre que flota en la espuma del océano, ¿no? Que está flotando, y siempre quiere llegar a tocar el fondo, pero cuando está por llegar no puede y vuelve a salir a la superficie, ¿no? Como que hay ahí un dolor muy grande que realmente no puede tocar, creo, durante toda la película, y por eso lo va tapando con diversiones, drogas, sexo, encuentros. Es un personaje que está todo el tiempo tratando de hacer conexiones profundas, pero justamente por esa búsqueda constante no las puede establecer. Y bueno, y creo que habla sobre el dolor, sobre las heridas, sobre el amor propio y, y sobre el camino a una autoaceptación, ¿no? Como para poder llegar a un estado de conexión con los sentimientos reales. Como que lo noto a Santiago como un personaje que está todo el tiempo muy desconectado, como que sabe, casi que ni sabe qué está pensando, qué siente. ¿Entendés? Como hay algo de una confusión mental tan grande en él que no lo permite ni siquiera saber bien qué siente. Y creo que es una búsqueda constante hacia eso, la película. ¿Y qué significado tiene para ti esta película en tu carrera? Para mí es re importante. Yo había hecho una película, pero que es más experimental, un guión que había salido como de un corto que después se extendió. Y esto, bueno, fue un proceso largo de guión. Al haber nacido así como de emociones, es para mí un paso, acercarme un paso más a mi propia voz como cineasta, como un pasito más adelante, como que siento que voy encontrando a los tumbos también, un poco como el personaje, un poco mi voz. Así que hay algo que yo tenía como un deseo, que es de tocar a la gente, de tocar alguna fibra emocional, profunda, aunque sea con una frase, con una imagen, aunque no les guste la película entera, pero sí algo que resuene y que haga que el espectador se pueda sentir o identificado o reflejado, y algo de eso que lo haga sentirse menos solo, ¿no? Me acuerdo que cuando pensaba en esta película me acordaba de qué era lo que significaba para mí el cine, y no sé, me acuerdo de cuando era chico, en momentos de sentirme como muy solo, eran las películas las que me hacían, ¿no? Sentirme acompañado y decir, ah, ok, esta persona está sintiendo lo mismo que siento yo. Y bueno, y en un momento de mi vida las películas me salvaron. Entonces creo que ese era como un poco el objetivo. Y ahora estoy viendo que en algunas personas está resonando y ya eso es hermoso. Así que no, lo veo sí, de algunas maneras lo noto como mi primer película. Genial. Oye, y bueno, dentro de tu película también tiene como mucho de artístico sin querer serlo de cierta forma. Tiene escenas con cuerpos masculinos desnudos que me parecen muy ligadas también a las esculturas griegas, que son como muy naturales, como muy de nacer y estar ahí, como que sin pudor, sin una doble intención. ¿Cómo fue ese proceso creativo y artístico para crear estos escenarios para la película? En principio fue muy divertido, como toda esa parte, digamos. Esa escena de la que hablas, que es la inicial, se filmó en un día y medio. Bueno, con un equipo buenísimo que tuvimos en la película, y los chicos, todos los actores estaban como muy dispuestos, había una muy buena onda en el set, pero la verdad es que nos tuvimos que apurar un montón. Y siempre hubo como esta concepción un poquito renacentista, ¿no? De ahí, de mostrar a los cuerpos, distintos cuerpos también, como una diversidad y sí, qué sé yo, tal vez tiene algo como más italiano, ¿no? Como toda esa parte, me parece. Eh, sí, y después la idea siempre fue como que hay sexo en la película, pero nunca, para mí nunca era una película no como sexual, sino era como naturalizar un poco esas situaciones también, ¿no? Es más que nada una fiesta para mí, ¿no? La Claro. primera escena, más allá de que parezca otra cosa. Sí, eso.
Oye, y bueno, ya que tocaste ese tema, también hay eso, como que de la naturalidad de todo en tu película me gustó mucho, con los cuerpos, que pasa también con la sexualidad, que me recordó un poco, no sé si viste Carol de Todd Haynes con la Kate Blanchett, Sí, que me tiene, que encanta. tiene, que tiene como ese lesbianismo, pero que a la vez se te olvida que están hablando de lesbianismo y solamente queda el amor o el sentimiento dentro de la pantalla. Me pasó lo mismo con tu película, que es como que Sí. la sexualidad no, como que no se vuelve una problemática como en otras, como que no se toca como el tema de ser homosexual, sino que se muestra como con harta naturalidad y que finalmente termina siendo un poco más revolucionario. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue ese proceso para dar con eso y también llevar así los personajes a la pantalla? Bueno, sí, obviamente que siempre la selección, no las selecciones, digamos, la sexualidad, el género, todos esos temas están en la película porque son inherentes, ya está, se da porque el Uh -huh, personaje es un personaje gay. Entonces me parece que la problemática nunca estuvo enfocada ahí desde mi lado, porque esta es la problemática de un hombre que llega a esta crisis, a un momento a los 50 años, donde ya hay cosas que le vuelven y cada vez son peores. Y la crisis de él es que quiere amar y no puede, necesita amar y no puede. Entonces, siempre el enfoque fue desde el amor, siempre el enfoque fue desde su lucha por querer amar y no poder. Entonces, desde ahí se construyó la película. Nunca hubo un tema más allá de que el personaje pueda tener en su infancia o no en temas familiares como traumas con respecto a lo que fue tal vez la construcción de su uh identidad -huh, y de su sexualidad. En este momento de la vida, donde lo agarramos al personaje, eso ya está, no es relevante o lo verá, no sé, en terapia, cuando termina la película, pero digo, en este momento la lucha es esa. Entonces, en ese sentido, me parece como, sí, como que el personaje es gay, yo soy gay, me interesaba también retratar un mundo que conozco, que me es personal y también, ¿por qué no? Pero desde este punto de vista, como más olvidándose, ¿no? uh -huh. Desde ese lado. O sea que eso fue como muy natural. También es un tipo de 50 años. Sí, pero básicamente, respondiendo a tu pregunta, que está buenísima, es eso, es que la película se trata de la necesidad de amar y la imposibilidad de amar. ¿Y por qué? ¿Por qué existe esa imposibilidad? ¿O por qué le cuesta tanto? No, genial, se agradecen películas que de repente lleven el género, pero que queden en segundo plano y simplemente se tenga que ver con la vida, que Claro. es como bien interesante verlo desde ese punto. Oye, otra pregunta, cuéntanos un poco sobre el casting para tu película, porque me pareció que cada uno de los personajes estaba perfecto en su rol. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el casting participó María Laura Berch, que es una directora de casting muy buena de acá. También una amiga, Paulina Soboli, que trabaja a veces con María Laura Berch, pero también ayuda un montón. Y después Pablo Lapa, uno de los actores que está en la primera escena de la fiesta, el que está comiendo pizza y habla bastante en esa escena, él también ayudó. Eh, Se fue armando por partes, obviamente que el pilar fundamental fueron el personaje de Santiago, Leonardo Sbaraglia y Miranda de la Serna. Miranda creo que fue una de las primeras chicas que vimos en el casting, que hicimos un casting de, no sé, de 60 chicas. Era muy difícil encontrar ese personaje y bueno, y a Leo llegamos como, viste, esas cosas que caen un poco del cielo. Eh, y, y después sí, fueron piecitas como que se fueron armando. Me acuerdo que el último de los personajes que apareció fue Federico, que para mí era muy importante y no lo podíamos conseguir. Y es un actor argentino, pero que vive en Francia desde hace mucho tiempo. Eh, y, y me acuerdo, sí, eso fue como que te diga 2 semanas antes de empezar a filmar, que lo encontramos. Eh, Eva también. Sí, fue muy de a pedacitos. Y después en la parte brasilera, bueno, contábamos con Gabriel Domínguez, que es otro director de casting, que nos ayudó allá. Y fuimos. Sí, fue largo el proceso de casting, la verdad.
fue largo y yo sí, es como, viste, cuando sabés qué estás buscando y bueno, y por eso algunos personajes costó mucho encontrarlos. Eh, pero sí, sí, están bárbaros los actores. Yo tengo admiración total, en general. Amo a las actrices y a los actores. Oye, bueno, lo comentamos un poco al principio y tú también hiciste la mención de que algo quedara en la gente con tu película, independiente de que les gustara o no. Me gustaría ir un poco al guión y siempre me ha llamado la atención pensar en los guionistas escribiendo estas frases de cine que como que marcan, como que uno las podría sacar y guardar, o no sé, yo que tengo un medio, publicar una escena de tu película con esa frase, que de hecho parte con, la tengo aquí anotada, que es, no quiero estar solo, no soy malo yo, me tratan de puta porque quiero amar y no puedo, quiero amar y no Sí, sé. Y tiene así un sinfín, por ejemplo, tiene otra que dice, no te trates así, todos estamos intentando entendernos todo el tiempo. Por algo estoy acá ahora, yo también estoy en una cornisa, pero podemos mirar para adelante. Y así hay una seguidilla de frases que anoté de tu película, que no las voy a leer todas ahora porque en pro del tiempo, pero ¿en qué momento estás tú cuando escribes o un guionista, bueno, en este caso hablemos de ti, estas frases que porque por lo menos a mí me parecen siempre rescatables de todas las películas y en particular la tuya tiene bastante. Entonces me gustaría saber sí, cuál es el proceso tuyo cuando escribes y lanzas frases tan potentes como las que leí. sí. Bueno, te cuento, está buenísima la pregunta, porque, o sea, yo soy consciente que la película tiene como por momentos como es un poco recargada o barroca o hay cosas como en un punto más subrayadas, no sé cómo explicarlo, como tengo mucha conciencia de eso, pero era una intención, era algo que Uh yo -huh. quería, ¿viste? Cuando quería hacer esta película, donde los personajes realmente puedan decir determinadas cosas importantes sin miedo, ¿no? Y como para ir acercándose a estos conflictos internos que van teniendo. Y nació un poco desde ese deseo, casi consciente, te diría, Uh -huh. ¿viste? Como de decir, escribamos una película donde los personajes van a decir cosas, ¿entendés? En comparación a tal vez, ¿no? O tal vez otros proyectos que encarás donde decís, bueno, vamos a retener y a no dar. Y creo que, bueno, que sí, son parte de temáticas que me interesaban en el momento, ¿no? Y temas como que iba teniendo en la cabeza y planteos eh, de hablar de eso, de hablar de hablar del amor, de hablar del mundo interno, de hablar de la vida interior de los personajes, sin miedo a decir esto, porque no las lees a las frases y son como grandes, ¿no? Como que son frases así como que decís, uy, ok, y puede ser, pero era como hacer la película en ese sentido sin miedo, eso creo, y bueno, y por eso también fue muy importante el casting de la película Mm. y los actores, porque si no con otros actores, muchas de las frases dichas esas Claro, podrían pueden sonar quedar mal. pésimos, sí. Mm. Exacto, Mm. exacto. Y ahí nada, me sacó el sombrero al trabajo increíble de ellos y de ellas. Sí, po. Eh, Mm. También, pero sí, también mm. nace de un deseo consciente, como que hay algo ahí de intención. No, bacán, se agradece. Con esas mismas frases vamos a promocionar la peli. Buenísimo, Están re buenas. Oye, por otro lado, buenísimo. hablemos un poco de tu protagonista, ya que nos queda poquito tiempo. Sí, Santiago es el protagonista de esta historia y es como un náufrago emocional, como decías tú, tiene como todas estas carencias y siempre está como tratando de adormecerse con alcohol o con sexo, y bueno, a quien no le ha pasado. Eh, ¿cómo ujú, fue, cómo fue el escribir el arco dramático de este personaje que está como tan herido y tan profundo, y además cómo mostrarlo en la pantalla, porque lo vemos, o sea, ahí como también fue tu trabajo de director, porque lo mostráis, siempre lo muestras con mucha gente, rodeado de gente, pero en el interior está como con esta lucha interna como
tan solo, tratando Y sí, de encontrar algo. y sí, porque la soledad no, como vos te podés sentir Mm, solo y estar rodeado de mucha gente claro. y estar solo y no sentirte solo. Y creo que un poco ese es el dilema del personaje. Igual la pregunta era cómo se trabajó con el personaje principal. ¿Me repetís la primera parte de la pregunta? Claro, el arco dramático de este Sí. personaje tan profundo, tan herido. Bueno, es un arco dramático un poco de la repetición, ¿no? Del círculo, Ujú. ¿no? Como que va cada vez la van barrando más o cada vez era como hasta llegar a un momento donde tal vez entra algo de la realidad que hace que las cosas cambien, digamos, pero son más como momentos eh, de tal vez externos, ¿no? Lo de la muerte de la madre, la inminente partida de la hija, eh, donde el personaje, bueno, va a afectar. Pero creo que hay como semillitas, porque bueno, por eso es difícil, fue difícil esa parte en el guión, porque como es de la vida interior, ¿no? Y querer retratar la vida interior, no sé, tal vez es como, tiene sus desafíos, pero hay algo que él dice en una parte, ¿no? Como de este niño que puede sentirse en el momento y puede aceptar cómo se siente, ¿no? El nene que él ve en la clase de teatro. Ujú. Y creo que ahí hay una pista y hay un anhelo, ¿no? De él, que él quiere ser ese niño, ¿no? Él quiere ser el niño que puede decir en algún momento cómo se siente. Y creo que al final de la película hay una mínima evolución que bueno, que él puede estar un poquito más en contacto, ¿no? Con sus emociones. Creo que el arco iba más de una persona que no puede conectar con sus sentimientos reales a una persona que llegue a por lo menos poder conectar y sentir lo que sienta, por más de que sea angustia, tristeza, pero que realmente sienta lo que está sintiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, completamente. No, genial. No, además, bueno, ahí la gente va a poder descubrir también el tema de la separación, de las despedidas también, que es por lo que va Sí, pasando este personaje, como que incluso claro. incluso de algo tan simple como tener sexo casual también se ve como que le cuesta como un Sí, poco irse. Bueno, y hay sí, un par sí, de escenas sí. bien entretenidas ahí también. Sí, Eh, sí, sí. Sí, él es como que todos estos eventos que estás nombrando vos es como que aceleran en un punto esta desesperación mm, emocional y este miedo que él tiene de quedarse realmente solo. completamente. Oye, otro punto que me pareció súper interesante en tu película y que generalmente no me pasa mucho con las películas latinoamericanas, que sea algo donde yo me detenga y me pasó con la tuya, que es ponerme a pensar en la banda sonora. Y Errante Corazón como que me detuve a deleitarme con la música en momentos clave y me pareció súper interesante también cómo manejaste los silencios junto con la banda sonora y sobre todo en las situaciones claves de Santiago y su historia. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue tu trabajo sonoro, sobre todo en la banda sonora de la película? Bueno, la banda sonora la hicimos con Roberto Espinosa de Sonamos de Chile, un genio. Ahí estuve pocos días por la pandemia, pero bueno, fue un placer trabajar con él. Y después la música la hicimos con Nico Casal, que es un músico español. Mi idea inicial en un momento era como tratar, como la película, ¿no? Es realista, pero no es tan realista en el sentido que tiene como estas emociones exaltadas, ¿no? De los personajes. Era tratarla como la ópera de Santiago, ¿no? Como una cosa medio así. Entonces empezó con ese concepto, por eso cuando entra su música, por ejemplo, el instrumento que lo define a él es el cello, que es el que entra, ¿no? En esos momentos que decís vos. Eh, y después siempre quise como que la película a nivel también musical tenga como una mezcla entre lo pop y lo clásico. Como también me parece que tiene el personaje, ¿no? Como que es un personaje que por momentos es muy superficial, por momentos es profundo, ¿no? Por momentos es patético, por momentos es empático, como que todas esas contradicciones también están en la música de la película. Por eso también esta mezcla desde George Michael a María Callas, por ejemplo, que hay.
No, genial, felicitaciones por eso. Me gusta cuando las películas latinas tienen, como que se nota la preocupación en la banda sonora y en las canciones que van de fondo. Bueno, Leonardo, nos queda poco tiempo, así que me gustaría para finalizar dejarte la cámara para ti, para que invites a la gente a disfrutar de tu película. Ok, bueno, me encantaría que puedan ver la película, que se puedan sentir identificados, los pueda emocionar en algún momento. Y bueno, se estrena prontito, el jueves en Chile, y ojalá que la puedan ver en pantalla grande. Me encantaría. Bueno, sí, le pasamos el dato a la gente. Efectivamente, desde el 14 de octubre, Errante Corazón estará disponible en cines para que vayan a verla. Va a estar en el Biógrafo y se recomienda ver en pantalla grande, así que están todos invitados. Bueno, Leonardo Bresicki, director de la película, muchas gracias por haber conversado con nosotros y habernos hecho indagar un poco más en tu trabajo, que te vuelvo a repetir, Muchísimas está gracias. increíble. Felicitaciones por eso y los dejamos a todos invitados a disfrutar de la película. Así que eso, Muchas nos vemos gracias, en la próxima. Benjamín. Igual, Dale. cuídate Chau, mucho. chau. Chao. Vos también. Chau.